Presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate, donde como habitualmente vamos a estar con ustedes por la próxima hora compartiendo temas de interés y sobre todo una muy importante entrevista que presentaremos casi de inmediato. La reflexión de este día dice así: el saber y la razón hablan, el error y la ignorancia gritan. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1506 murió en la ciudad de Valladolid el gran almirante Cristóbal Colón. En 1743 nació François-Dominique Toussaint Louverture. Hijo de esclavo, fue líder del movimiento independentista de Haití, por cuyo motivo se le conoció como el precursor. Obligó a Francia a abolir la esclavitud en Haití y se autoproclamó gobernador general vitalicio en 1800. 2 años más tarde, tropas bonapartistas encabezadas por el general Leclerc lo apresaron y enviaron encadenado a Francia, donde murió en cautiverio. En 1861 murió fusilado el patriota y luchador independentista José Contreras. Nativo de Montecristi, ganó el grado de coronel de caballería por su destacada participación en las batallas contra las invasiones haitianas. Protagonista de la primera rebelión contra la dominación española, fue apresado, juzgado en corte marcial y condenado a muerte. Junto a él cayeron también bajo las balas del pelotón ejecutor Cayetano Hermosén y José Inocencio Reyes. En 1884, el notable científico francés Louis Pasteur presentó en la Academia de Ciencias de París los resultados de su investigación sobre el virus de la rabia. En 1912, en solemne ceremonia, fue proclamada la independencia de Cuba y tomó posesión de su cargo el presidente electo y patriota Tomás Estrada Palma. Su credo civilista lo resumió en una frase: hacen falta más maestros que soldados. Y en el año 2011, los jóvenes montañistas Karim Mella e Iván Gómez se convirtieron en los 2 primeros dominicanos en llegar a la cima del Monte Everest, donde dejaron clavada una réplica de la bandera nacional. Bien, pues el arte dominicano se encuentra de luto con el deceso del notable artista del pincel Fernando Peña de Filló. Conoció en vida los lauros del éxito y la justa exaltación de su obra, recibiendo numerosos reconocimientos. En el año 2010 le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas por el Ministerio de Cultura, y en el 2015 se inauguró en la ciudad colonial el museo que lleva su nombre para dar a conocer la notable obra pictórica que acumuló a lo largo de 65 años de intensa labor y que ahora deja como legado imperecedero de su enorme talento. Él gana espacio de posteridad junto a otros grandes pintores ya idos: Guillo Pérez, Cándido Viló, Ramón Oviedo, Antonio Cuguito Peña, José Rincón Mora y en días más recientes Ángela Che, a los que se une ahora el nombre de Fernando Peña de Filló. Salve, maestro, en su viaje de luces hacia la eternidad. 51 años han transcurrido desde la caída en combate del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez durante el frustrado asalto a Palacio, considerado como el ideólogo de la Revolución Constitucionalista de abril del 65, cuya conclusión exitosa no alcanzó a ver. Ejemplo de pundonor cruzado de la institucionalidad democrática, ayer en ceremonias separadas en el Panteón Nacional, donde reposan sus restos, su memoria recibió sentidos homenajes de recordación de su viuda e hijos, de una comisión de la Cámara de Diputados y del Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño Deñón. Antes de hacer la pausa y pasar ya a conversar con nuestro huésped hoy en Teledebate, pues tenemos aquí una información. La Habana Business School, Centro Inicia de Investigación en Sostenibilidad, están invitando al lanzamiento del caso dominicano, Agua Planeta Azul, que está sucediendo en el mercado de agua embotellada en la República Dominicana. La presentación va a estar a cargo del profesor Oscar Calderón,
director del programa. Esto va a ser el martes 24 de mayo, de 6:30 a 8 de la noche. Esto está en Barnard Business School, Aula Progreso, en la avenida John F. Kennedy, número 34, en el ensanche NAC. Hacemos la pausa y regresamos ya para estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped. Bien, con nosotros esta noche, y para nosotros es un motivo de mucho placer, tener aquí al licenciado Iván Gatón, ya él ha estado otras veces, diplomático, especialista y analista en Derecho Internacional, un gran conocedor de todo lo que ocurre en el entorno, sobre todo en el escenario latinoamericano, pero además con una visión mundial. Pero bueno, el tema, bienvenido Iván, el tema caliente ahora es Venezuela. Tú sabes que hay una gestión mediadora, enviaron 3 expresidentes, el doctor Leonel Fernández, Martín Torrijos de Panamá y José Luis Zapatero, el que fue el primer ministro de España, jefe de gobierno de España, con el Partido Socialista. Entonces, con la finalidad de lograr una salida a la profunda crisis política que se ha creado en Venezuela, que creo que además se han repartido los trabajos. Creo que a Leonel Fernández le ha tocado la parte económica y Zapatero está manejando el aspecto político. Ahora, yo te pregunto, desde tu óptica, tu visión, tu experiencia, si tú crees que real y efectivamente, como está la situación de tensa, esa comisión pueda tener éxito en sus gestiones. Hay mucho ruido alrededor de la visita de los expresidentes y muy especialmente porque la Mesa de la Unidad Democrática ha estado haciendo críticas puntuales, por ejemplo, a las gestiones que está encargado el presidente Fernández, muy específicamente en todo lo que tiene que ver con el tema económico ajustado a lo que viene a ser la agenda bolivariana. Del otro lado, tener a Rodríguez Zapatero, que es un hombre del PSOE, Margallo, el canciller español, estaba haciendo referencia a que esperaba que la visita de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, fuese lo más beneficiosa posible, lo mismo que de Rivera, el líder de este movimiento alternativo que junto a Podemos Ciudadanos ha estado haciendo un accionar político, digamos, inusitado en la política española, donde el bipartidismo era PSOE y PP. La gente de Podemos tuvieron incidencia en el caso de Venezuela. Ellos trabajaron con Chávez. Trabajaron con Chávez y en el caso de Ciudadanos, Rivera, también Margallo, hacía unas acotaciones y ya en esta semana el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una presentación que estaba haciendo en televisión, presentaba cómo el periódico El Mundo hacía unas críticas a su gobierno y decía que desde España había confabulación. El ambiente está muy crispado. Primero porque el presidente Maduro, amparándose en un estado de excepción que está ratificado por una Suprema Corte de Justicia, que evidentemente es una Suprema que colocó Chávez, sí, jurídicamente. Pero acuérdate que antes de tomar posesión la Asamblea, hasta un par de días antes, ellos nombraron como 13 magistrados más de la Suprema. Sí, porque todos sabemos que el problema en Venezuela siempre ha estado por algo que ha carecido la élite política latinoamericana, que es visión común de destino. Se despedazan, se destrozan a lo interno y dejan hecho añicos el país por algo que ha sido una demostración más que evidente, y es la codicia por el poder. Y el país es lo último que importa. Sus egos están por delante del país. Sí. Y entonces, en el caso de Venezuela, usted dice, bueno, pero que Chávez estuvo mucho tiempo en el gobierno, pero fueron los adecos y copellanos que permitieron, no Chávez, que cualquiera que hubiese tenido el espacio
que ya le habían creado tanto adecos como copellanos a la situación social venezolana, porque se habla en Venezuela de delincuencia ahora, pero Venezuela hay que referir que desde los años 80 ya Caracas era una ciudad muy peligrosa. Entonces, a mí me consta, el problema en Venezuela ahora, y es lo que mucha gente no ve, no es Maduro que lo va a resolver, no es la mesa de la unidad democrática, son los militares. Había un centro... ¿Y no te parece que eso es muy peligroso? No es peligroso porque hay un elemento fundamental en la política y es ver cuáles son las manos que mecen la cuna. En Venezuela siempre ha existido una tradición militar que viene desde los tiempos de Francisco Sebastián de Miranda, que sigue con Bolívar, que sigue con Cipriano Castro, que después le da el golpe de Estado a su compadre Juan Vicente Gómez. Bueno, usted recordará en el caso cubano a Larrazábal, Wolfgang Larrazábal. Siempre en Venezuela, bueno, el caso de Rómulo Betancourt, de una manera u otra, siempre que tuvo como ministro del Interior a Carlos Andrés Pérez, tenían cuidado ¿con quiénes? Con los militares. En Venezuela siempre ha existido una tradición militar. Chávez aprovecha, y es algo que mucha gente no se dio cuenta, a los militares venezolanos que siempre han tenido buenos salarios, se les incluyó en los negocios de PDVSA. Claro. Por ejemplo, en Petrocaribe, ¿quiénes eran los que tenían el transporte de Petrocaribe? Eran exgenerales. Y se creó alrededor de PDVSA una empresa que tiene un flujo de caja de 1,5 millones de barriles de petróleo diario, cuando el barril del petróleo llegó a $150. Imagínense ustedes, que emplea en Estados Unidos más de 100,000 personas, porque el petróleo de Venezuela, donde se refina, es en Texas. Entonces, el principal comprador de petróleo de Venezuela es los Estados Unidos. Pero a mí me sorprendió que cuando Chávez fallece, uno de los Kennedy da una rueda de prensa para expresar su pesar por la muerte de Chávez, porque los programas sociales del gas del invierno que necesitaban en barrios de Boston era gracias a Chávez y a la solidaridad del gobierno venezolano. Entonces, se pudo crear una élite con dinero suficiente, acumulación originaria de capital suficiente, así fuese rápida, que está resguardada en algo que uno de los hombres más sabios de la política y cuyo rol a nivel mundial a veces se soslaya y se señala a Deng Xiaoping, pero sin él, Deng Xiaoping se lo hubiese hecho difícil con la revolución cultural sobrevivir, Zhou Enlai. Y Zhou Enlai decía que los gobiernos se respaldan con la boca de un fusil. En Venezuela hay que pasar por los cuarteles para que la situación se resuelva. Y mucho más cuando el gobierno chavista creó una base social, incluso grupos que pueden considerarse ya civiles paramilitares. Recordemos la gran cantidad de AK-47 que se repartió entre seguidores del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV. Y en Venezuela, ¿qué hubo? El chavismo lo que hizo fue dividir a Venezuela. Venezuela tiene un resquebrajamiento total. ¿Cuál sería la mejor salida en Venezuela? La mejor salida es sentarse y darse cuenta de que el camino por donde va la oposición, que evidentemente no ha dejado a Maduro respirar tranquilo desde que llegó al gobierno, y el camino que lleva Maduro, que a un hombre tan diplomático como el secretario de la Organización de Estados Americanos, que es un diplomático avezado, que fue el embajador de Uruguay en China y que es el hombre que Pepe Mujica pone como canciller, se atreve a decirle un epíteto que es para nada diplomático a Nicolás Maduro. Ese tipo de situaciones no es conveniente. Tú hablas de Pepe Mujica, ese presidente tan atípico, popular, además de mucho prestigio, porque dejó una huella a su paso por el poder de austeridad y de honestidad. Pero él tiene una frase que
quizás naturalmente, como Almagro también es su compatriota, y él lo puso, como tú dices, de canciller, es que él ahora dice, Maduro está más loco que una cabra. Mujica incluso hubo un momento en el cual, en los inicios de Maduro, decía es que Maduro está inmaduro para la política. Y es verdad, yo creo que... Porque lo que sucede es, en el caso que estamos viendo casi a nivel mundial, se han cambiado los patrones de los gobernantes. Anteriormente la gente que tenía acceso a la política era por sabiduría. Usted sabe que podían llegar gente como Eduardo Chivás, que podía pegar una frase que no solamente cala en Cuba, sino que cala en República Dominicana, vergüenza contra dinero. Gente con un nivel de pensamiento que podían ser líderes. Ahora no, ahora lo que se hace es simplemente quien pueda atraer más personas, en el caso de Maduro, que viene del sindicalismo, de transportista, en el momento en el cual se ve que Chávez no va a estar en el gobierno, dicen, bueno, si dejamos entonces que llegue otro de línea más dura, Maduro es más manejable, y son los cubanos que influencian en la elección de Maduro. Ellos fueron de hecho los que determinaron la elección. Además, había un problema también con Diosdado Cabello. O sea que Diosdado Cabello tiene un expediente muy cuestionable porque lo están acusando de vinculaciones con el narcotráfico, más dirigir en este sentido, pues, hasta, bueno, una especie de cártel o de cartel con militares precisamente venezolanos. Pero ante una situación como la venezolana, de una sociedad fracturada, un gobierno que tiene sus ataques, pero viene el desplome de los precios del petróleo, que es de donde Venezuela se mantiene, Claro. y las cuentas venezolanas quedan totalmente menguadas. Pero a todo esto hay algo que no se menciona en la crisis venezolana, y es medioambiental. El fenómeno del Niño ha provocado una sequía en Venezuela como nunca antes, y esto ha afectado los niveles de generación de electricidad, con apagones, es decir, que ha sido la tormenta perfecta. Por eso, lo más importante es que puedan entrar actores internacionales más desapasionados y que puedan sacarle presión a una situación en Venezuela que va a hacer metástasis en toda la región. Pero Maduro hace resistencia a eso. Fíjate que en distintas ocasiones, por ejemplo, yo recuerdo que una vez fueron una gran cantidad de expresidentes que querían inclusive pedir acceso para poderse entrevistar con Leopoldo López, que está preso. Y Maduro prácticamente los maltrató, le llamó narcotraficante, contrabandista, y se lo impidió. Entonces ahora con Almagro, fíjate la reacción que tiene, le llama basura, le llama títere del imperialismo. Entonces, con ese nivel, además, Maduro ve conspiraciones donde quiera. Continuamente está hablando que es una conspiración en Washington, ahora fue con España, al punto que España retiró su embajador por todos los insultos que le dedicó al jefe de gobierno español, a Mauricio Rajoy. Entonces, partiendo del punto que tú hablas, de ese enorme peso que tiene el sector militar en Venezuela, entonces, pero ese sector militar ahora mismo estará en el plano de mantener en el poder a Maduro, o estaría en el plano de convertirse, digamos, en una especie de cuña entre ni oposición ni Maduro. ¿Qué tú crees? Pero por lo que está sucediendo en Venezuela, el sector militar está esperando a ver qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que ambos grupos están en los extremos. Y los militares tienen algo, y es que son muy cautelosos al dar un paso. Y en Venezuela, donde casi todos los ministerios, los militares tienen incidencia, que es algo que la gente no lo sabe. Chávez ubicó a ex militares, y además los servicios de inteligencia de Venezuela son muy buenos y están apoyados por los servicios de inteligencia cubanos también, que son de los mejores del planeta. Correcto. Entonces, ante esta situación, como muy bien analizaba un centro, un observatorio para América Latina
alemán llamado Friede, que también estaba en España. Hay que esperar a ver cuál es la decisión de los militares, en qué momento ellos deciden. Recuerden con las últimas elecciones en Venezuela, que fue el jefe de las Fuerzas Armadas, que dijo, no, hay que aceptar los resultados. Los resultados, es decir, que los cuarteles deciden. Entonces, hay que esperar a ver qué deciden los militares, y ahí está el problema, que no podemos ser impacientes. ¿Por qué? Porque la política nos indica que es la conveniencia, y la conveniencia no es la rapidez. Y en el caso venezolano, don Mario, y eso es lamentable, cualquier situación de levantamiento armado, de enfrentamiento en Venezuela, va a ser un efecto en toda la región. Venezuela es un centro neurálgico para la estabilidad de toda la región. Eso nos va a afectar a todos, y ojalá que tanto la Mesa de la Unidad Democrática como Maduro y la gente alrededor de Maduro puedan tomar conciencia de que tienen que buscar un punto en el cual Venezuela pueda salir airosa. O sea que tú entiendes que Venezuela está caminando por la cuerda floja. Venezuela fácilmente, don Mario, por el camino donde va, podemos tener un gran derramamiento de sangre. Ojalá. Desgraciadamente, todo indica que Venezuela, por el nivel de crispación política existente, no hay manera de que usted pueda ver una salida pacífica al problema venezolano, porque los que están en el gobierno saben que el día que salgan, los van a sacar de juego. Sí, es verdad. ¿Y cómo yo voy a entregar el poder tan fácilmente si me están esperando? Y no hay algo más fácil que meter a un político preso después que sale del gobierno. Bueno, mira Brasil, ahí tiene un ejemplo. Bueno, esperemos que no sea así, ojalá no sea así. Por razones humanitarias y por razones fraternales con el pueblo venezolano, ¿no? Lo que quiere es que haya una salida airosa y pacífica, sobre todo, y que Venezuela pueda recobrar el ritmo de vida normal. Pero usted quiere una demostración de cómo anda Venezuela. La mayoría de los venezolanos de ciertas clases han comenzado a irse de Venezuela. Claro, no hace Usted tiempo. los ve en toda la región. Dijeron, miren, ya en nuestro país lo que viene es casi apocalíptico. Yo prefiero irme. Y cuando una persona toma la decisión del desarraigo, es porque la situación ya parece que no tiene punto de retorno. Bien, vamos a otro punto dentro de ese mismo escenario que es Sudamérica. Fíjate, se está produciendo una especie... Vamos a hacer la pausa, cuando regresemos vamos a entrar en ese tema. Bueno, Iván, seguimos ahí en ese escenario suramericano, porque están ocurriendo una serie de acontecimientos, no solo en Venezuela. En una visión más amplia, como que se está produciendo un movimiento pendular que está, en este caso, afectando la permanencia en el poder de los llamados gobiernos populistas o de nueva izquierda. En el caso de Argentina, donde por vía electoral pues desplazaron ahí el kirchnerismo. Brasil, en la situación que está, con la presidenta sometida a un juicio que la puede llevar a la salida definitiva al poder. Hay también situaciones en ese sentido, también de crisis o semicrisis en Chile, en Bolivia. En Bolivia le rechazaron a Evo la constitución que le permitiría mantenerse en el poder de manera indefinida. Ecuador tiene serios problemas económicos también, precisamente por la caída de los precios del petróleo. Entonces, ¿tú crees que la mano de los Estados Unidos está interviniendo? No, mire, hubo una especie de movimiento, desplazamiento de las capas tectónicas de los poderes del planeta. De un momento a otro, ese grupo de los BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, viene a tener una presencia en el escenario internacional que los europeos se quedan detrás. Estados Unidos colapsa económicamente, como refiere Jeffrey Sachs, uno de los
más avesados economistas del planeta, dice Jeffrey Sachs, que la codicia de Wall Street hizo colapsar a Estados Unidos económicamente para que entonces emerja China y sea entonces el financista del planeta. Y evidentemente, al China tener la sartén por el mango, como decía Hillary Clinton al ex primer ministro australiano, le decía, no me pidas que presione a los chinos porque se hace difícil presionar a tu banquero. Entonces, hay otra situación en el mundo. Tenemos una China que, quiera sí o no, es la que tiene el dinero. Y quien tiene el dinero puede decir por dónde quiere que se hagan las cosas. ¿Qué sucede? En América Latina, por ejemplo, la permanencia de Maduro en el gobierno ha sido menos catastrófica porque los chinos le han prestado dinero. El año pasado, en enero, hubo una reunión de la CELAC, UNASUR, en enero de este año. Y Xi Jinping le prestó a Venezuela 20.000 millones de dólares. Ahora, me han dicho que los chinos en ese caso no son actos de desprendimiento, son muy buenos cobradores. No, los chinos están muy atentos a cómo cobrar su dinero, pero también los chinos tienen como principal socio comercial a Brasil. Correcto. El principal socio comercial de Chile son los chinos. Uno de los principales socios comerciales de Argentina es China. Se caen los precios de los commodities. Le dieron una cantidad increíble de dinero de préstamo en unas condiciones fabulosas a Correa. Y en Brasil creo que fue el convenio con casi 50.000 millones de dólares. Lo que quiero expresar con toda esta incidencia de los chinos es que si estuviese en el Pentágono o estuviésemos en el Pentágono, dijéramos, pero si no podemos ser imperio en América Latina, no vamos a ser imperio en otra parte del mundo. Claro. Entonces, si los presidentes que están en esa zona, Xi Jinping llega a Brasil, pero llega a Cuba, donde ha ido 2 veces, llega a Argentina, Li Keqiang, el primer ministro, va a Chile, da un discurso, da las líneas, la CEPAL lo recibe con los brazos abiertos. Si yo fuese alguien que está al lado del río Potomac, yo dijera, no, pero los gobiernos que están teniendo esta línea, que es con China, déjame yo entonces buscar la manera de quitarle fuelle. Pero para que ustedes vean lo que es la realpolitik, ¿sabe quién salva a Macri de entrada? Con unos bonos, los chinos, porque los chinos son pragmáticos. Claro. Ahora, evidentemente, Washington, para sus intereses, no es conveniente un Correa, no es conveniente un Maduro, no es conveniente una Dilma Rousseff. Usted solamente tiene que ver cuáles son las personas que componen esos gabinetes y a cuáles intereses responden la gente de ese gabinete. Los imperios, por definición, son expansionistas y juegan con el juego de suma cero en economía. Y son voraces. Ningún imperio anda con el altruismo. Todos los imperios, de una manera u otra, siempre se manejan en algo que en relaciones internacionales se llama realpolitik, la política real. Fíjate, si es así, yo recuerdo una expresión en un momento determinado en relación con el caso de Cuba, de uno de los secretarios de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, no recuerdo el nombre, dijo tranquilamente, bueno, los Estados Unidos tienen aliados coyunturales e intereses permanentes. Y es así, pero yo creo que no son los Estados Unidos, yo creo que en general todo. Pero ¿y cómo se manejan los chinos alrededor de lo que sería su patio trasero? Vietnam, que es un país comunista, tuvo que hacer un acuerdo con Estados Unidos para protegerse de los chinos. Y con el problema en el mar meridional de China. ¿Por qué? A veces hablamos de Estados Unidos y siempre le digo a la gente, mire, de todos los imperios que he podido analizar, por tener una matriz cristiana, aunque tenga lo del destino manifiesto, Estados Unidos, aunque sea como imperio, impuso la doctrina de los derechos humanos. Vaya al Asia
y hable de derechos humanos, Sí, a ver qué no. le van a decir. Sí, Es decir, a pesar de todo, y dicen, no, pero que la CIA, pero en la CIA son lactantes al lado De la KGB. de lo que fue la KGB, Y que el- tenía infiltrada con topos a la CIA en Washington. Pero el G2 cubano. El G2 cubano infiltró a la CIA inclusive. Bueno, ahí tiene el caso de estos que soltaron, los 5 estos, está el caso de Ana Belén también, que sigue presa. Así que exactamente lo que tú dices, la CIA es más que nada fuego artificial, la propaganda que se le ha hecho. Pero si tú, como efectivamente, si tú pones uno al lado del otro en niveles de eficiencia, se queda muy atrás. Hay algo que a veces en los análisis de política internacional la gente espera que uno le diga que el mundo va a ser un paraíso, que todo funciona en base a ideales. No, las relaciones internacionales funcionan en base a intereses. Claro. Yo necesito petróleo, porque del petróleo hay más de 500 derivados. Oye, si tú no me permites a mí el acceso al petróleo, yo voy a buscar la forma de que tú salgas del gobierno. Así es. Pero eso lo hace cualquier imperio, no simplemente Estados Unidos. Claro. Miren, siempre la historia permite que usted pueda comprender el presente. Y la sabiduría de los griegos es lo que ha permitido incluso moldear el pensamiento. Cuando muere lo que se considera en la historia política como el padre de la democracia, en la antigua Grecia, Pericles, Tucídides, cuando va a decir la oración fúnebre, dice, aquí está el hombre que comprendió que el hecho de haber llegado al nivel de poder hegemónico que llegó Atenas, no podía renunciar a ser imperio. Es decir, la realidad es que usted ya es imperio. Exacto. Y cuando usted es imperio, usted tiene que manejarse con la lógica imperial. Y entonces Estados Unidos, evidentemente, usted va a ver, incluso en el caso de Lula da Silva, en CNN, Lula apareció. Con tu permiso, vamos a hacer una pausa, que nos están haciendo señas y después seguimos con el tema. Mira, niño. Bien, nos quedan apenas 7 minutos, pero queremos hacer un repaso rápido contigo, Iván, de las elecciones en los Estados Unidos, porque tenemos unas estrechas relaciones de todo tipo con el país norteño, y eso hace que para nosotros sea de gran interés qué es lo que va a ocurrir allí, quién va a ser el presidente. Tenemos la primaria, en las primarias pues ya Donald Trump eventualmente es el candidato republicano, a regañadientes inclusive de parte de la dirigencia republicana, pero con la retirada que han hecho los contendientes del pues prácticamente está corriendo solo. Y en el caso del Partido Demócrata, bueno, Hillary Clinton parece que va por el carril de adentro, tiene bastante ventaja en delegados sobre Bernie Sanders, y debe ser eventualmente también la candidata a la presidencia. O sea, eso nos coloca en un escenario donde estarían enfrentados Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Yo te confieso que yo desde aquí, aunque yo no soy ciudadano americano ni voto allí, pero por la incidencia que tiene, yo siento un gran temor. Comparto el temor de muchos norteamericanos e inclusive de gobiernos europeos ante la posibilidad de que Trump pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos. No sé qué tú piensas. ¿Qué tú crees desde el punto de vista de la República Dominicana y en general? ¿Qué sería más conveniente? Bueno, República Dominicana lo que le convendría es que gane Hillary Clinton, porque evidentemente es una persona que está más próxima a República Dominicana que incluso personas que han estado trabajando en su equipo de campaña son dominicanos, su esposo ha estado trabajando en Haití, algo que nos convendría porque sabemos el problema haitiano, pero hay un asunto que nosotros debemos también darnos cuenta.
Siempre se ha hablado del proceso evolutivo del ser humano, desde los homínidos, el Homo erectus, a llegar hasta el Homo videns. Entonces, este siglo XXI ha cambiado todo el escenario porque es el Homo videns, es decir, el hombre que ve. La gente cree en lo que ve. Y a través del teléfono celular, a través de la televisión, estamos en ese periodo que George Orwell llamó en la novela 1984 el Gran Hermano. Entonces, la gente solamente cree en lo que ve y los tienen atrapados, porque eso es lo que se llama poder tener a la gente cautiva, presa. Y Donald Trump no ha llegado ahí por casualidad. Donald Trump aprovecha los medios de comunicación, está haciendo su propio reality show, ya no en el canal de televisión, y él le puede decir a la gente, no, miren, esto es lo que queremos. Y busca culpables donde no hay, pero son los culpables que la gente del común entiende que son esos. Son los musulmanes. Sí. Pero hay millones de musulmanes en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Que hay que construir un muro porque está lleno de mexicanos, pero los hispanos son la minoría étnica más grande que tiene Estados Unidos. Pero esto hace eco, ¿dónde? En esa base del redneck, como dicen en Estados Unidos, el del cuello rojo. Eso hace eco también en lo que llaman los WASP, White Anglo-Saxon Protestant, es decir, blanco, anglosajón, protestante. Entonces, señores, Donald Trump está calando en un blanco de público, en una sociedad donde la gente está en su mayoría manipulada por los medios de comunicación. Cuando Donald Trump dice, ¿cómo es posible que exista un Estado terrorista que tiene más de 40,000 kilómetros cuadrados y que Obama no lo haya destruido? Desde que yo llegue, están eliminados. Y el americano común dice, no, pero este es el hombre con la solvencia testicular que se necesita aquí en la Casa Blanca. Sí. Este es el hombre con decisión. Y le voy a poner llave a los chinos, dijo. Y las empresas ya no se van a ir para China. Sí. Las empresas van a tener que estar aquí. ¿Y qué dice el que vive en Brooklyn? Que las factorías de Brooklyn desaparecieron todas y se fueron para el sureste chino. No, espérate, este es el hombre. A veces vemos a Trump y pensamos que es un simple improvisado, alguien que está diciendo dislates. Señores, todo lo de Trump está fríamente calculado. De ahí que yo no dudaría que gane las elecciones. ¿Tú crees? Yo no lo dudaría. Aunque usted vea los gobiernos europeos que estén asustados, el asunto va a depender de cómo Trump siga calando en la gran mayoría de los estadounidenses. Si se pudo imponer a la maquinaria de su propio partido, imagínese usted. Iván, muchísimas gracias. Y primero, en el caso de Venezuela, vamos a desear de todo corazón que la solución de Venezuela pues no sea sangrienta. Y en el caso de los Estados Unidos, mira, vamos a cruzar los dedos para que Trump no gane. Gracias por haber estado con nosotros. Te vas de viaje, que tengas un buen viaje y pronto regreso. Saludos a los amigos de Taiwán. Para mí es un país ejemplar, un pueblo ejemplar, sin lugar a dudas. Un referente nuestro. Ojalá nos inspiráramos en el espíritu de trabajo, de superación, de cultura de los taiwaneses, que por eso han llegado donde han llegado. Hacemos la pausa y cuando regresemos vendremos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadeneira. Anoche, al dar a conocer el boletín número 9, la Junta Central Electoral declaró de manera oficial a Danilo Medina como ganador de las elecciones presidenciales efectuadas el pasado domingo, aún faltando por computar 1.143 colegios. Esto así en razón de que la ventaja que presentaba sobre Luis Abinader hasta ese momento resultaba muy superior
al total de votos pendientes por escrutar de todos esos colegios, lo que hacía matemáticamente imposible de todo punto que pudiera resultar perdedor. En ese boletín número 9, el mandatario registraba un total de 2.653.052 votos a su favor, un 61.74% del total, la más elevada proporción jamás obtenida anteriormente por un candidato a la primera magistratura. Abinader había logrado 1.505.358 para un 35.03%. Si bien una cantidad nada desdeñable para un aspirante de estreno como él, una brecha insalvable de casi 1.150.000 sufragios, 26.76% por debajo de Medina. La declaración del presidente Danilo Medina como ganador indiscutible estaba justificada por la razón antes apuntada y debió haber servido para poner punto final a cualquier duda o controversia, al menos en torno al nivel presidencial, limitando los reclamos de recuento a diferencias surgidas en algunos municipios del país, sobre todo referidas a las candidaturas alcaldicias. De hecho, Medina ha comenzado a recibir felicitaciones por su triunfo, entre estas la del embajador estadounidense James Walley-Brewster a nombre de su gobierno, señal de que que es especialmente cuidadoso en este sentido, reconoce como bueno y válido el resultado electoral. El mandatario recibió también en Palacio la felicitación de una comisión de directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, encabezada por su presidente Rafael Canto Blanco. Al abogar por que el país retorne a la normalidad, este atribuyó los disturbios que han ocurrido y permanecen en distintos lugares a la inmadurez de nuestra clase política. Ya de antes, el presidente de la Asociación de Industria, Campos de Moya, el de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Osvaldo Yer, y el de la Asociación de Comerciantes Industriales de la Región Norte, Sandy Filpo, habían reclamado por separado poner término a los conflictos que están teniendo lugar para que el país pueda recobrar su ritmo de vida habitual en un clima de sosiego. Es lo que desea ese mismo pueblo que acudió en forma masiva, con ánimo sereno y pacífico el pasado domingo, a cumplir con el deber cívico de dejar en las urnas constancia de su voluntad y decisión. Es también lo que requiere el país para enfrentar tanto los retos de la cotidianidad como los problemas de mayor alcance que debemos superar para que la nación vaya adelante. No ponemos en entredicho ni negamos el derecho legítimo de todo candidato que con pruebas que lo avalen entienda que se le está escamoteando el posible triunfo que haya alcanzado en la contienda. Pero la ley establece mecanismos e instancias para tramitar esos reclamos en vez de organizar a sus parciales en amenazantes turbas y crear situaciones de violencia y alteración de la paz pública que en modo alguno se justifiquen. Es hora de poner fin a esta insensatez, de enfrentar con energía y decisión la que con toda propiedad el presidente del CONEP califica de inmadurez de la clase política con un basta ya. El próximo lunes volveremos a estar con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes, que tengan todos un excelente y reposado fin de semana. Y ojalá el lunes pues nos encontramos ya el país en calma, que bien lo necesita y lo merece. Recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal 23.